El reto del Estado de Israel de terminar con la organización terrorista Hamás ha provocado que poco más del 90% de la Franja de Gaza esté reducida a escombros, por lo que el Estado de Israel está recibiendo más condenas internacionales que nunca antes. Por otro lado, en México, varios políticos han sido asesinados recientemente. ¿Qué clase de mafia existe debajo de las campañas políticas? Esta y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Nadia, y a Enlace Judío por esta entrevista. Ezra, nos encontramos quizá en uno de los momentos más complicados de la guerra. El Estado de Israel está siendo duramente condenado por organizaciones no gubernamentales, por la ONU, por diferentes presidentes y primeros ministros de Europa, y todo por el proceder que ha elegido Netanyahu sobre la Franja de Gaza. Incluso ha habido cierta hostilidad entre el gobierno de Trump y el gobierno de Netanyahu. ¿En qué momento de la guerra estamos, Ezra? Mi problema aquí radica fundamentalmente en la ausencia de estrategia por parte del gobierno de Netanyahu. Y hay que establecer claramente responsabilidades. Una guerra que te dura más de 1 año y medio, cosa que pues, prácticamente no sucede en Israel desde el inicio del Estado, en 1948, te habla de una enorme incapacidad, no solamente por responder frente al ataque asesino de Hamas el 7 de octubre del 23, sino también desde la propia perspectiva de lo que sería pues, una necesidad de establecer el fin de la guerra. ¿Por qué razón estamos en esto? Porque simple y sencillamente el tema que no se alcanza a resolver es básicamente el tema de los secuestrados, los llamados Hatufim, aquellos que pues por lo menos 20 de ellos se supone están con vida y que están sufriendo condiciones brutales para sobrevivir y sobre el cual Israel no tiene la capacidad de rescatarlos, y eso tendrían que asumirlo inicialmente. En ese sentido, hay mucho esta tendencia a decir hay que invadir Gaza, que de hecho ya es lo que hicieron, o sea, mandar a soldados fundamentalmente ya reservistas incluso de edad a acciones dentro de la Franja de Gaza con el objetivo fundamental prácticamente de destruir todas y cada una de lo que serían las condiciones de vida de la gente en la zona. O sea, para cuando esto termine, la población de Gaza, 2 millones de personas aproximadamente, no tendrán a dónde regresar, a dónde moverse. Hasta ahora los han movido de un lado a otro, pero la destrucción masiva que esto ha generado representa un problema real para el propio Estado de Israel. Hay quien opina y dice, ya veremos después, por lo pronto hay que destruir todo para destruir a Hamas. Esto difícilmente le es aceptable a la comunidad internacional y por eso estas presiones que vienen fundamentalmente primero de los países europeos, que hablan ya de sanciones a Israel si no le tiene esto, y segundo, por parte de los Estados Unidos, que en la estrategia Trump pues decidió que con Netanyahu ya no tiene nada que hablar. No se va a confrontar con él, no lo va a descalificar, no lo va a amenazar, pero va a jugar solo. O sea, incluso, no solamente en términos de la relación con el resto del mundo árabe, la visita a Arabia Saudita, etcétera, etcétera, sino también en lo que pues, atañe directamente a la liberación de los rehenes, y es esta decisión de Trump de negociar directo con Hamas. Jamás, ahora sí, había el gobierno norteamericano establecido un mecanismo abierto, transparente, público, de negociación con grupos terroristas como lo tiene ahora con Hamas. Y eso le dio la posibilidad de conseguir la liberación del soldado norteamericano israelí, que es el último ser viviente con pasaporte norteamericano que estaba allá en Gaza. En función de esto, la crisis interna en Israel se agudiza brutalmente. Y de eso, Ezra, es precisamente de lo que quiero hablar. Hay muchísima crisis dentro del Estado de Israel, en la población.
Hay mucha gente en el Estado de Israel que se manifiesta en contra de Netanyahu principalmente por dos cosas. Número uno, su descuido con el atentado del 7 de octubre y número dos, su proceder, porque simplemente le atribuyen a sus estrategias que los rehenes no hayan vuelto a casa. Así que, Esdra, la pregunta más específica sería, ¿cuánto tiempo de vida política tendrá Benjamín Netanyahu en el futuro todavía? Mira, por lo pronto, esta coalición gobernante sabe que no va a ganar una elección próxima que sería fundamentalmente a fines del 2026. Ese es el término en donde tendrían que establecerse, digamos, las elecciones. Pero el problema es quizá mucho más grave porque mientras hay esta confrontación a la que tú te refieres, el Estado de Israel vive una especie de crisis constitucional. O sea, Netanyahu se niega absolutamente a obedecer a la Suprema Corte de Justicia, que ya le dijo que así como despidió a Ronen Bar, al jefe de los servicios generales de seguridad, pues no es la forma correcta y por lo tanto no procede. Y mientras él ya nombra a uno nuevo, y la Corte le vuelve a decir, o la asesora jurídica, que en Israel tiene un peso importante en la toma de decisiones, le dice no puedes nombrar a nadie porque la destitución no fue legal. Y él dice yo sí puedo y el conflicto de interés lo tienen ustedes. En medio hay una investigación mucho más grave que las otras que había manejado Netanyahu, que es la del famoso Qatar Gate, o sea que asesores del propio Netanyahu estuvieran haciendo negocios con Qatar para darle legitimidad. Esta situación, derivada por supuesto de la propia guerra y del desgaste de las instituciones internas dentro de Israel, pues se lleva a una situación muy grave. No tienes ya un apoyo por parte, digamos, de la comunidad internacional, ya ni siquiera de Europa. Las expresiones incluso de antisemitismo que se vieron, que se siguen viendo a raíz del concurso de Eurovisión, en donde la canción israelí y la cantante ganan el segundo lugar por votación básicamente del público, generan otra vez esta idea abierta de que los israelíes, los judíos estarían en una conspiración controlándolo todo. Esta vieja acusación antisemita. Y esto, por supuesto, genera además, o sea, esto alimentado por figuras como un profundo antisemita como es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que dice que Israel es un estado genocida. Y aquí es importante, perdón Nadia que me detenga, una cosa es la crítica al propio Netanyahu y al gobierno israelí por sus acciones, y otra cosa es equiparar el hecho de que se pueda descalificar a Netanyahu y al mismo tiempo decir esa es la razón por la que el Estado judío no debe existir. Esto es muy importante porque jamás en ningún régimen ni democrático ni dictatorial, cuando se dice y se condena al régimen, se condena a los habitantes del país. Aquí sí. Aquí estamos hablando de este antisemitismo de Estado, en donde el objetivo no es la destitución, la condena, el aislamiento de Netanyahu y de la coalición de ultraderecha como tal, sino básicamente el aniquilamiento del Estado judío, la desaparición. Bueno, y ahí están las consecuencias. La legitimidad que le da a un militante de ultraizquierda en los Estados Unidos para que en nombre de Free Palestine, Palestina Libre, saque la pistola y mate a dos que resultaron ser miembros del personal de la Embajada de Israel en Washington, pero pudo haber sido cualquiera que estuviera dentro. No había diferencia si era israelí, si era judío norteamericano, si era extranjero, pero estaba en ese lugar. Y creo que eso es lo que está poniendo en tela de duda si la estrategia de continuar en la guerra es la correcta. Básicamente porque tu objetivo inicial, que era acabar con Hamas total y absolutamente y rescatar a los rehenes, pues no se cumple y no se ve que se pueda cumplir en el corto plazo. Esdra, uno de los aspectos que tiene más enfurecido al mundo entero
es el tema del bloqueo de la ayuda humanitaria por parte del Estado de Israel. Las imágenes son terribles sobre la Franja de Gaza, y más terrible que las imágenes es la misma realidad. Gente que está pasando hambre, sed, que necesita apoyo médico. ¿Cómo podría el Estado de Israel explicar esto? ¿Se puede justificar de algún modo? A ver, primero quiero parar un momentito en el caso del tema de genocidio. El genocidio es básicamente el objetivo de algún grupo o Estado de aniquilar a un pueblo, de matar a la mayor cantidad de miembros de un pueblo. Por eso se habla incluso del holocausto judío, con sus propias características, que lo hacen singular, lo hacen diferente a otros, pero se habla del genocidio armenio, cuando los otomanos mataban directamente a la población armenia, niños, mujeres, hombres, lo que fuera, porque eran el enemigo como pueblo. Genocidio en Ruanda contra una minoría que era excluida de la posibilidad de convivir con el resto de la población. El genocidio que se da en los Balcanes, con las guerras entre Croacia y Serbia, en los grupos bosnio-musulmanes, en donde la idea era directamente ir sobre la población civil y exterminarla. Israel no tiene una intencionalidad. Es cierto que la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza es una ocupación que te destruye internamente, te genera actitudes que no se pueden justificar ni en el Estado de Derecho ni en el mundo judío como tal, en donde se mezcla esta idea de que la población que está ahí es al mismo tiempo la colaboradora de los grupos terroristas. Y esa singularidad lo que te hace es convertir a cada ciudadano en un posible objetivo. Y es algo que la sociedad israelí termina por no aceptar. La idea, por ejemplo, de no permitir la entrada de ayuda humanitaria, llamémosla así generalmente, proviene fundamentalmente del hecho de que no hay canales autónomos dentro de la Franja de Gaza que pudiesen utilizar directamente esa ayuda y entregarla a la población. Hamas sigue teniendo un control social sobre la población a pesar de la destrucción, y lo que sucede es que entran los camiones, más cuando son de Naciones Unidas, cuyas instancias organizativas están copadas por la gente de Hamas, y terminan convirtiéndose en instrumentos de intercambio. O sea, en lugar de que le llegue a la población sin costo alguno, lo venden a la población, le sacan lo que le pueden sacar para poder comer, y al mismo tiempo refuerzan su capacidad de compra por parte del grupo Hamas de armamento o cualquier otra cosa que puedan introducir ilegalmente. Entonces, ese es el dilema. Es un dilema que incluso en términos de la ética judía no tiene una salida fácil. Tú no puedes justificar que en nombre de atacar al terrorismo permitas la muerte de seres humanos, ya sean bebés, niños, mujeres, hombres en general. No es justificable y esto genera un problema ético. Cuando Rusia hace esto en Ucrania, ahí está el cuestionamiento, pero no sobrepasa nada más por el poderío que tiene Rusia. Y que a pesar de las sanciones y a pesar de las condenas, pues Naciones Unidas no puede hacer nada. Rusia tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad, y Rusia sí tiene en determinadas zonas, fundamentalmente aquellas que ocupa, la necesidad de eliminar, ahí sí, a la población ucraniana que pues de alguna forma le molesta como parte de esto. No quiere decir que en Israel no haya este tipo de personas que hoy dicen hay que, al estilo Trump, en una alocución totalmente absurda, decir, no, pues aquí la solución es sacar a estos 2 millones, enviarlos a un país árabe y volver a colonizar la zona. Estas son declaraciones irresponsables, imprudentes, que no deberían estar ahí presentes y que están poniendo en duda la calidad de Israel como un Estado democrático. Ese es el grave problema que tiene hoy Netanyahu. Si terminan no aceptando
lo que la Corte dice, si termina rompiendo prácticamente todas y cada una de las reglas que la democracia israelí tiene para convertirla en otra democracia iliberal, o sea, en un régimen autoritario, estaremos viendo, pues sí, la posible disolución de muchas de las formas judías de vida que tiene el Estado de Israel. Claro, son los valores del pueblo judío los que están en juego, ni más ni menos. Esdra, quisiera que nos movamos para esta última parte de la entrevista hacia México. Y es que la violencia se ha incrementado de una manera muy preocupante. ¿Estaremos regresando a la década de los 90 en donde abundaban los asesinatos políticos? Pues parecería que esto es parte de una descomposición que viene dándose desde hace mucho tiempo. El tema del crimen organizado en nuestro país es un tema difícil de manejar. Es un tema que desde la época de Vicente Fox, incluso antes con Zedillo, Felipe Calderón desatando una confrontación directa contra el crimen organizado, después la propia estrategia ambivalente de Enrique Peña Nieto, donde por un lado se evitó la confrontación y después hubo que realizarla, para llegar al régimen o al gobierno, al sexenio de López Obrador, donde la estrategia esta que se designó como abrazos no balazos, te lleva fundamentalmente a tratar de crear un acuerdo, una especie de pax narca, o sea, decir, a ver, mientras no se maten entre sí, manejen sus territorios y manejen su negocio. Obviamente esto no funcionó y no funciona, porque estas organizaciones se siguen expandiendo y compiten una contra otra. Y cuando esto sucede, sacan las pistolas y comienzan a matarse entre sí. Esto se recrudece cuando las autoridades están coludidas con ellos, cuando te aparecen figuras de uno u otro bando que simplemente se encaraman en el poder político, o sea, se fijan allí y entonces generan este tipo de violencia. Lo que hemos visto los últimos días en México es este nivel cada vez más alto de injerencia del crimen organizado en el mundo político, al grado que la administración Trump, que no tiene, digamos, ningún tipo de consideración diplomática, abiertamente dice, Marco Rubio incluso, ya digamos, no solamente es Trump, diciendo es que hay grandes zonas del país controladas por el crimen organizado. Y o existe una estrategia para darle vuelta a esta situación, o si el 94 mexicano se reproduce con un elemento todavía más grave, que es el hecho de que todavía en 94 se generaba cierto control político en el centro, o sea, desde la propia presidencia. Hoy no existe eso. Hoy estos grupos se reparten territorio, se mueven como se les da la gana y generan una situación de ingobernabilidad que desgraciadamente hemos tenido. Lamento mucho que este escenario, que si nos siguiéramos a nivel mundial, habla de una situación sumamente oscura, de este mundo, por un lado, de choques y de confrontaciones, y en el caso mexicano, de un aumento de la criminalidad a nivel político que desestabiliza sin duda alguna el destino del país. Claro, Esdra, esto no solamente paraliza al país, sino que además apanica a la sociedad en general. Pues Esdra, te agradezco muchísimo por tu tiempo y espero de verdad que la próxima vez que nos veamos tengamos un escenario mejor, tanto en el Estado de Israel como en México. Muchísimas gracias, Esdra. Muchas gracias, Nadia, y gracias Enlace Judío por esta plática. Hasta la próxima.